Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa noche. Dándole siempre, ¿verdad? No cansarnos de darle gracias al Señor por esta oportunidad, por un día más, ¿verdad? Y por tenerlos en vida, ¿verdad? En esta hora. Así que, queridos hermanos, vamos ya a lo que Dios nos ha mandado. La gloria a Dios. Vamos ahí en el libro de los Salmos. Los Salmos es un libro muy precioso. Como nos fortalece, también nos exhorta. Gloria a Dios. Salmo 51, si lo tienen allí. Ayúdenos allí, está fácil, ahí en medio de la Biblia casi. Gloria a Dios. Ya lo tenemos. Salmo 51 en el verso 9 y 10. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor se lee siempre honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, Señor, que ya ha sido leída, Padre. Te pido en esta noche, Señor, que sea yo usado, Padre, como un canal de bendición, Padre, que lleve tu palabra conforme al propósito, Señor, al cual sea, Señor, enviada, y aquellos corazones que estén receptibles para poderla recibir, para poder entenderla, para poderla, Señor, discernir y ponerla por obra, Señor. Redarguye los corazones, si es posible, en esta noche, Padre, para la gloria suya. Amén y amén. Tomen su asiento, queridos hermanos. Vamos a estar, ¿verdad? Casi la mayoría, queridos hermanos, de los salmos, ¿verdad? Sabemos que han sido escritos por el rey David, ¿verdad? Aunque, ¿verdad?, tenemos otros autores ahí, pero la mayoría de estos preciosos salmos, ¿verdad?, son escritos por el rey David. Y una cosa, queridos hermanos, que a mí me llama la atención del rey, es que él siempre escribía los salmos de acuerdo a la situación que estaba viviendo, de acuerdo a la situación en el momento y en el tiempo que estaba, ¿verdad?, viviendo. Él escribía, ¿verdad?, esos salmos. Si estaba viviendo, queridos hermanos, tiempo de angustia, ¿verdad?, el rey escribía esos salmos. En tiempo de paz, en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en tiempo de persecución, en tiempo de escasez, ¿verdad?, el rey escribía estos salmos. Gloria a Dios. Y viendo, queridos hermanos, ¿verdad?, al rey David, el propósito por el cual Dios lo llamó a reinar en Israel, nos deja unas enseñanzas tremendas a nuestras vidas. Vemos, queridos hermanos, a este hombre, ¿verdad?, tan grande en el Antiguo Testamento, que Dios lo elige y tiene el privilegio más grande, el profeta Samuel, de ir a ungir al rey en la casa de Isaí. Y vemos, queridos hermanos, conocemos la historia cuando Samuel llega, va y mira a todos los hijos de Isaí, pero no, ¿verdad?, se le presenta al cual Dios había, ¿verdad?, elegido. Pero dice la palabra del Señor que cuando pasó sobre todos los hijos de Isaí y faltaba, dice el rey David, dice, cuando lo vio, sintió que el juego del Espíritu en el corazón de David. Eso le daba a entender, queridos hermanos, que ese era el rey de Israel. Ese iba a ser el rey de Israel. Ese que venía de cuidar las ovejas, o de las vacas, o de donde sea, pero ese es el que Dios había, ¿verdad?, escogido para reinar en Israel. Muchas veces nos entendemos por qué Dios eligió a David. Son preguntas que nosotros no podemos, ¿verdad?, entenderlas, ni tampoco podemos discutirlas, porque Dios elige a quien Él quiere. Amén. Y no porque en su soberanía de Dios, Él hace lo que Él quiere sin pedirle permiso a nadie, porque Él es Dios. Amén. Él eligió a
María para que Jesús viniera, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios viniera sobre él, ¿verdad? Y sobre ella viniera el Salvador del mundo. ¿Por qué podemos juzgarla? No. Dios encuentra gracia en el quien Él quiere y derrama su gloria sobre el quien Él quiere. Y ahora había agarrado al rey David. Y el rey David empezó a formarlo, queridos hermanos, empezó a tratar, empezó a reconocer, ¿verdad?, aquel don que David tenía. Una de las condiciones, ¿verdad?, que identificaba al rey David era su humildad. Era su humildad. Era su sencillez. No vemos cuánto tiempo pasa, queridos hermanos, ¿verdad? Aunque siendo ya ungido como rey, y sigue huyendo y huye de Saúl. Porque él no quería dejar su poder, pero ya Dios se había apartado de él. Ahora la gracia no estaba en Saúl, la gracia estaba en, ¿verdad?, en David. Pero él permanecía en su humildad y mejor prefirió huir. Pero sabemos que Dios estaba con él. Dios estaba con él, queridos hermanos, y huía, lo perseguían, ¿verdad? Pero él seguía. Aún dice la palabra del Señor de que tuvo oportunidad de matarlo, pero él no lo iba a matar porque dijo que él no podía tocar a uno de los ungidos de Dios. Es la característica de humildad y sencillez, queridos hermanos, de un siervo de Dios. Amén, aleluya. Y este hombre empezó, Dios, queridos hermanos, a hacer grandes cosas por medio de David. Grandes cosas que hizo, ¿verdad? Dios. Vemos la primera hazaña cuando, ¿verdad?, le arrebata la vida a aquel Goliat que tenía amedrentado al pueblo de Israel. Una victoria que fue de parte de Dios, no fue por la valentía, ¿verdad?, de David, sino que David traía el poder de Dios en él. Y todo lo que él iba a emprender iba a hacer victoria, queridos hermanos, porque traía el respaldo grande de Dios. Características, queridos hermanos, que Dios, por eso Dios nos llama a Noé, a Daniel, a Ezequiel, a Jeremías, a Undis, a Moisés o a José, sino que toma a David, dice la Biblia, y lo menciona como, dice, que era conforme el corazón de Dios. Sabemos, vea su historia, pero vemos aquellos hombres intachables como Daniel, como Job, como Noé. Pero dice que David lo llama que era conforme al corazón de Dios. Porque a David, queridos hermanos, al rey David, Dios lo bendijo grandemente con poder, con autoridad, con gloria, con riqueza, con todo. Pero tenía algo más. Tenía algo más de David. Que él era envuelto en cuerpo, alma y espíritu en la presencia de Dios. Y no le importaban las adversidades, queridos hermanos. Él oraba y él glorificaba a Dios grandemente, queridos hermanos. Porque lo envolvía aquel fuego del poder de Dios. Lo envolvía, queridos hermanos, aquella presencia de Dios, queridos hermanos. Porque Dios administraba su vida y administraba su corazón. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Había alcanzado grandes cosas David. Vea, por la mano de Dios, riqueza, gloria, fama, la fidelidad, autoridad y cuantas cosas el rey David obtuvo de la mano de Dios. Llegó un momento, queridos hermanos, que el rey David estaba en las alturas. En la presencia de Dios, estaba en las alturas, queridos hermanos. Caminando bajo la fidelidad de Dios. Estaba en lo más alto. Caminaba, queridos hermanos, con la frente en alto. Caminaba, queridos hermanos, todo el mundo, ¿verdad?, miraba y lo admiraba por su personalidad, por su caminar. Pero aunque tenía esta gran altura y esta gran posesión y esta gran convicción en él, queridos hermanos, al hombre le llega el día malo. Sí, amén. Tenía todo eso. Él conocía del favor de Dios. Él conocía del poder de Dios. Él conocía del amor y la misericordia de Dios.
conocía más que nadie. Porque David, queridos hermanos, había experimentado grandemente ese amor de Dios sobre su vida. En esta noche el tema es las consecuencias del pecado premeditado. El rey David conocía todas estas cosas, vivía en su tiempo más glorioso, tanto en su vida circular como en su vida espiritual. Pero dice la palabra de Dios que en el tiempo de que los reyes, en la segunda de Samuel, que iban a pelear, dice la palabra del Señor, todos lo conocemos, David decide quedarse en casa. Se queda en casa el rey, queridos hermanos, y hemos predicado mucho, que nos han predicado, que un pequeño descuido puede llevar a la destrucción al hombre quien quiera que sea. No importa su convicción que se crea, no importa, ¿verdad?, su preparación intelectual, su preparación, ¿verdad?, académica, o su preparación de conocimiento de la palabra, queridos hermanos, si se descuida, el diablo le gana la ventaja. Pero que Dios reprenda al diablo, queridos hermanos, en esta noche, porque si usted empieza a vencer una tentación, empieza a vencer otra, empieza a vencer la tercera, la cuarta, entonces va a poder vencer lo que viene por delante, porque con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra, siempre y cuando, queridos hermanos, ¿verdad?, sepamos que estamos en una lucha continua todos los días. Amén. Aleluya. Así es. Esto no es que ahora hago una lucha y ya me quedo una semana sin lucha, sin prueba. Las pruebas y la lucha van a estar en nuestras vidas todos los días. Y tenemos que estar preparados, queridos hermanos, y reconocer las artimañas, ¿verdad?, del enemigo. No importa cuántos días, cuántas semanas haya ayunado o orado, a eso el enemigo anda detrás. Hay que reconocer que el que nos cuida a nosotros y el que tiene el cuidado de nosotros es el Dios Todopoderoso, a quien nosotros vamos a andar y caminar bajo el temor y bajo la obediencia de Él. David decide quedarse, ¿verdad?, a la guerra. No estamos, queridos hermanos, porque no podemos juzgar. Estamos dando esta lectura y esta palabra para que confronte nuestras vidas y nuestros caminares. Que al más grande o al más pequeño van a llegar estas invitaciones que no son agradables. Sí, así es. Amén. Y no voy a decir que yo soy fuerte, no, van a llegar. Pero sabemos que el fuerte, ¿verdad?, es el que va delante de nosotros. Discutiendo el otro día, dice la palabra de Dios, el diablo dice que tiene poder, su poder limitado, pero con el poder de Dios, no con el poder de nosotros. Nosotros estamos cubiertos bajo el poder de Dios. Entonces allí es donde nosotros tenemos que afianzar nuestro caminar. A David le pasa este momento, queridos hermanos, por eso dice la palabra, ¿verdad?, que siempre el pecado va a entrar por el ojo desde el principio. Sí, es cierto. Vemos desde el principio en Adán y Eva. Dentro por los ojos llega la imaginación y llega al corazón y da producto al pecado. Eso pasó con Eva. Eso pasó con David. Eso pasó cuando vio a Betsabé, dice que estaba bañando, vio que era una mujer hermosa. La llevó a su mente, la llevó a su corazón y la mandó a traer. Y cometió el pecado grande en su vida. Y dice la palabra del Señor que un espíritu inmundo sale, dice, de aquella casa. Y cuando la llega y la ve barrida, dice, vuelve con otros 7 espíritus peores que ella. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Detrás de un pecado, queridos hermanos, detrás de un pecado va a venir otro, y va a llevar una cadena de pecados en la vida del hombre. Por ejemplo, el adúltero, el primer pecado que agrega después de eso es la mentira. Es la mentira, viene el segundo pecado que vaya arrastrando. Sabemos que el engaño. Y allí viene arrastrando, queridos hermanos, una multitud de pecados si no se les son presentados a Dios. No para decirle, Dios, aquí traigo estos pecados.
Esto pasa con el rey, queridos hermanos. A consecuencia de este adulterio con Betsabé, vino la muerte de su hijo que tuvo. Amén. Vemos dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Luego la muerte de Urías Eteo. El esposo de Betsabé dijo, así me limpio y me lo quito de encima. Lo mandó que se acostara con ella cuando ella estaba embarazada. Pero aquel hombre fue astuto y no fue. Fue a engañar a Joás. Y vemos cuánto le dijo al verdad que lo llevaran y lo pusieran en lo más peligroso de la guerra para que muriera Urías Eteo. Y así quedó libre de pecado. Allá está un Dios grande, todopoderoso, que todo lo ve. El hombre puede engañar a quien tiene alrededor, que Dios puede engañarlo y puede convencerlo de que es leal. Pero es un Dios todopoderoso que le dice, no, tú eres falso, tú eres un adúltero, tú eres un fornicario, tú eres un mentiroso, tú no eres un discípulo de los que yo he escogido. Y esto está pasando, queridos hermanos. Pero venía al rey David y le estaba calcomiendo. Es que cuando hay pecado en el hombre, queridos hermanos, no hay libertad. Se le quita la libertad. Sí, así es. Porque la palabra de Dios dice que el pecado hace una división del hombre con Dios. Hay una pared divisora. Y si esto no se entrega a Dios y no viene con un corazón contrito y humillado, queridos hermanos, eso va a andar perjudicando su vida todo el tiempo. Esto le estaba pasando a David. David se sentía en la condición que estaba antes y en la condición que está hoy. Así es el hombre, queridos hermanos. Cuando ha disfrutado y se ha deleitado en la presencia de Dios, ha sido un hombre ferviente, una mujer ferviente, queridos hermanos, que anda con la frente en alto, porque no hay nada que le estorbe, queridos hermanos. Hay una plena libertad en ese hombre. No le importa con la frente en alto. Porque anda la libertad de Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que Él vino, ¿verdad?, a quitar todas estas, ¿verdad?, todas estas cadenas que había, pero para hacernos libres. Pero libres del pecado, libertados del pecado y ser libres para Dios, para caminar en la libertad con Dios. A esa libertad de que Dios nos ha enviado, nos ha mandado y nos ha sacado del lugar donde estábamos. Y vemos, queridos hermanos, cómo el hombre empieza a cambiar su actitud. Conforme, ¿verdad?, va pasando el tiempo, la situación se le va poniendo más difícil, queriendo ocultar. Pero Dios siempre va a levantar a hombres, ¿verdad?, con la palabra para que lo descubran la verdad. Porque la verdad va a descubrir cualquier mentira que haya en nuestras vidas. Muchas veces directamente y muchas veces indirectamente. Dice la palabra del Señor que Dios levantó a Natán para llevarle aquella pequeña parábola. Le lleva esta parábola. Y allí se descubre David, porque venía de parte de Dios. ¿Ven? Cuando le dice, algunos lo han leído, pero hoy sabemos que es un poquito grande. ¿Ven? Y le dice de su vaquilla. Y le dice David, el que ha hecho esas cosas, devuelva 4 veces cuadruplicado. Ese eres tú, le dice. Ese eres tú, que le robaste la vaquilla que tenía uno teniendo tantas vacas tú en tu corral. Ya fue descubierto. Y el que no confiesa su pecado, dice, no prosperará, dijo ayer, hermano, en los proverbios. Estamos hablando muchas veces de una prosperidad espiritual. Porque si no confesamos los pecados que hay en nuestras vidas, queridos hermanos, podemos llevar una apariencia de cristiano, pero por dentro estamos más secos que un arroyo. Esto estaba pasando en David. Había una sequedad, había como un río, como un arroyo que no tenía agua, que parecía, pero no había agua porque se había secado. La presencia de Dios se había ido, porque el pecado había apartado lo que había depositado en él. Pero la Biblia dice
dice que cuando hay abundancia en el hombre, dice, en el interior del hombre, de allí correrán ríos de agua viva. Pero cuando está esa presencia de Dios y esa libertad plena en el corazón del hombre, si no está eso, queridos hermanos, van a ser arroyos y ríos secos. Gloria a Dios, aleluya. Río, se le llama río, pero no corre nada. Porque el pecado está ocupando el lugar donde debería ocupar, ¿verdad?, la santidad de Dios. Por eso vemos que los hermanos que le aparece este día oscuro al rey David. Estaba acorralado, estaba cautivo. Tenía en él, dice, la iniquidad. ¿Qué es una iniquidad? La iniquidad es lo que viene, es el producto del pensamiento de nosotros, queridos hermanos, y llega al corazón y es el que hace producir el pecado del hombre. Por eso se vuelve un hombre inicuo, dice su palabra. Dice en el verso, veamos lo que dice ya una vez que está en esta sequedad tremenda David, que no tenía ninguna otra alternativa. Vamos al verso 1 del capítulo 51. Y dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mis maldad y límpiame de mi pecado. Veamos lo que dice, borra mis rebeliones. Una rebelión es rebelarse contra Dios. Amén. Es rebelarse contra los estatutos de Dios. Ahora viene, este es lo que Dios pide del hombre y lo que el hombre menos quiere hacer. Lo que Dios pide del hombre y lo que el hombre menos quiere hacer. Porque el reconocer que está caminando en una vida pecaminosa, el reconocer que está caminando en un camino que no le es agradable a Dios, el reconocer que está mal delante de Dios, el reconocer que lo que está haciendo no es conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre. Sí, amén. Pero David, queridos hermanos, había tomado esta gran decisión y dice, porque yo reconozco mis rebeliones, dice, y mi pecado siempre, dice, siempre delante de mí, mi pecado está siempre delante de mí. Veamos lo que dice David. Y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado que había cometido David, que a medida que iba caminando, a medida que quizás quería hacer la voluntad de Dios, el pecado le venía a la conciencia. El adulterio y los suicidios y los asesinatos que había cometido estaban delante de él. Y eso no lo dejaban caminar. Porque cuando hay tropiezo, cuando hay algo que estorbe delante de su vida, usted no puede caminar. Esto es lo que le pasaba al rey David. Miraba que su pecado estaba delante de él. Y eso no lo hacía caminar rectamente. Reconozco que mi pecado, Dios, está delante de mí. Aleluya. Pero cuando el hombre empieza, queridos hermanos, dice la Biblia que por muy grandes que sean los pecados, Dios es amplio en perdonar, siempre y cuando el hombre toma la mejor decisión de su vida. Amén. No ocultar el pecado que está manipulando su caminar. Amén. No esconderlo, porque a Dios no se le puede esconder nada. A Dios hay que manifestar lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Porque cuando le manifestamos, no es que Dios no lo sabe, Dios lo sabe todo. Pero Dios quiere que haya una conciencia en su vida y que reconozca el caminar del hombre, que reconozca y que diga, Señor, yo sé que te he fallado y estoy aquí para que me perdones, para que me limpies cada día más. Límpiame por fuera y por dentro, dice la palabra, y seré limpio. Y mi pecado, dice, está siempre, dice. Está siempre delante de mí, dice. Pero yo contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Este es reconocer, Señor, queridos hermanos, ¿verdad?, la actitud de nosotros. Para que sea reconocido, ¿cómo dice? Justo en tu palabra. Porque la palabra es verdad. Y tenido, dijo, ¿por qué? Por puro en tu juicio. No ante los juicios del hombre, ante los juicios de Dios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, le dije, tú amas la verdad, ¿a dónde? En lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo.
Porque ahí es donde nosotros tenemos esta relación con Dios. En nuestra vida íntima espiritual. En su vida íntima, en su caminar. En su vida, queridos hermanos, íntimo en la forma de ser. En aquella forma, queridos hermanos, en aquel secreto, queridos hermanos, cuando usted se guarda para Dios. Cuando usted, queridos hermanos, lo que dice la palabra, nos está enseñando cuando en aquello, ¿verdad? En la intimidad de su vida, queridos hermanos, bajo cualquier circunstancia, aún sobre cualquier tentación que esté enfrente de su vida. Si usted y yo somos íntegros ante Dios, cuando nadie los mira, hay un ojo divino que te regocija en la lealtad suya. Hay un, queridos hermanos, por eso vemos, queridos hermanos, que hay hombres cuando van con la mujer no batallan a ver a nadie. Pero cuando están solos, esa no es una integridad delante de Dios. Esa es engañar, ¿sabe por qué? Porque dentro de él quisiera voltear a ver, pero están las cosas viéndolas, que no le va a decir que nada, no se fije. Pero hasta un Dios todopoderoso, porque dice la Biblia claramente, ¿verdad? Que de la intención de si ya hubo la intención en tu corazón de la codicia de la mujer ajena, ya adulteraste. Y esa malicia cae. Fíjense ahí. Bueno, y esto es para los dos, pues. Cuando andan solos, fíjense, pero cuando andan con sus parejas, a todas las mujeres las miran feas. Hay hombres que dicen, yo pasé esta tentación, me salió una tentación y yo la pude aguantar. Me dice este hombre, estoy parado, me salió una tentación, me dijo, pero fui fuerte, me dijo, y Dios me dio la fortaleza, me dijo, y no llegué a esa tentación. Sí, pero él tenía como 30 años y la mujer tenía como 65 años. Que le ponga una de 20, a ver. Si anda la Biblia, le esconde. O le compra una chiquita para que no se la vean y se le ponga como que es cartera o como que es celular. No, queridos hermanos, ante Dios estamos desnudos. Ante Dios estamos desnudos. Aún en la intimidad, aún en los secretos, Dios se glorifica en su vida porque usted es leal y su fidelidad con Dios. Porque no es con la mujer que va a pecar, el problema se mete con Dios. Amén. Correcto. Es que el problema no es allí, ¿verdad? El problema es con Dios. Porque el que le servimos no es a la mujer, el que le servimos es a Dios. Amén. El que nos da la salvación no es la mujer, el que nos da la salvación es Dios. Amén. Es el que tiene la salvación y por eso dice, cuidad de esa salvación tan grande que yo he puesto en tus manos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. No pensemos, aquí no me ve nadie. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice, me has hecho comprender sabiduría, es la sabiduría. Amén. Purifícame, dice, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Habrá gozo y alegría en el corazón del hombre que está lleno de pecados? No. Habrá gozo del mundo, pero no el gozo espiritual. Habrá el gozo de afuera. Puede ir allá al estadio y grita, pero cuando está ante la presencia de Dios, queridos hermanos, y a veces quiere, pero aquello lo está reprimiendo, aquello lo está redarguyendo, aquello le está diciendo cómo puedes alabar a Dios, cómo puedes gritar a Dios, mira, es mejor que te arrepientas. Dios le está hablando muchas veces, y en ese momento que Dios le está hablando es cuando dice, en esta noche yo me arrepiento ante Dios, porque mi caminar no ha sido recto, y yo quiero que Dios me limpie por fuera y por dentro. Yo quiero que me limpie como el sopo. Ahora dice, hazme oír gozo y alegría. Veamos David quién era. Un hombre que se gozaba en la presencia de Dios. Un hombre que brincaba y danzaba enfrente de Jehová. Porque la gloria, el gozo, querido, la alegría lo cubría. Pero llegó el tiempo en el que el pecado lo tenía siempre delante de él. Y no lo dejaba. Es la cadena que ata al hombre de no tener libertad y una relación con Dios. Esconde tu rostro de mis pecados. Ahora dice plural, de mis pecados, porque ya son varios.
y borra todas mis maldades. Ahora le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No era recto, no era limpio, no estaba limpio. Pero el amor de Dios y los propósitos de Dios es grande, porque Dios tenía propósitos grandes en David. Al que Dios ama, lo disciplina. Al que Dios ama, queridos hermanos, lo va a castigar. Lo va a castigar, pero porque lo ama. Porque hay propósito, y el propósito de Dios se cumple en el hombre que Dios ha elegido. No importa que lo pase por fuego, no importa que lo pase por situaciones difíciles, porque la palabra del Señor nos enseña que Dios no hace sección de personas. No hay ninguno más ni menos querido. Él no tendrá por inocente el culpable, dice su palabra. Él no tendrá por inocente el culpable. El que es culpable, Dios va a pagar las consecuencias con Dios. Porque Dios no es como el hombre. A este no le digo nada porque si le digo algo, se me va. Y este es el diezmo más grande que yo tengo. Hay muchas congregaciones que vean los líderes, aunque los hombres anden en las grandes maldades, no les dicen nada para que no se les vayan. Preferablemente, queridos hermanos, que lo agarren y sea castigado por Dios antes que contamine lo que está santo a la par de usted y de su vida. Es necesario que el pecado sea declarado, que el pecado sea alumbrado, como Natán le dijo a David: tú has pecado y Dios lo sabe. Mejor que te arrepientas y que se devuelva ese gozo y alegría en tu vida. Porque nunca vamos a ver, queridos hermanos, que el pecado es solamente el que es adúltero. No, porque no hay solo un pecado, son muchos pecados. Pero el hombre se va por aquel primero. La Biblia dice: examinemos nuestro camino y reconozcamos cuál es nuestro caminar. Olvídese que ha adulterado o no ha adulterado. Olvídese que ha fornicado, andado en fornicación o andado en fornicación. Solo pongamos conciencia cómo estamos caminando delante de Dios, para ver cuál es la integridad que hay en nosotros y lo que Dios necesita que cambie en nuestras vidas. Hazme oír gozo y alegría, y dice, y se recrearán los huesos que has abatido, y esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora le dice, veamos lo que: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Gloria a Dios de Dios. Es lo que estamos hablando, queridos hermanos. Un corazón seco es difícil de caminar en la presencia de Dios. Entonces, óigame bien, pero le dice David: cuando tú le dices, me has limpiado, has puesto un corazón recto dentro de mí, me has vuelto el gozo de tu salvación, hay gozo en mi vida, mis huesos se han recreado y tengo aquella presencia de Dios, entonces dice, entonces, veamos verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces le dijo, yo les voy a enseñar a los transgresores y los pecadores se van a convertir. ¿Sabe por qué? Porque mis pecados me han sido perdonados y tú me has restaurado mi vida. Y como soy un hombre restaurado, Dios puede también restaurar tu vida. Tú tienes que, pero si tienes, ¿verdad?, ese valor de enfrentar la realidad a Dios. Usted no le puede hablar, yo no le puedo hablar a alguien, queridos hermanos, de un arrepentimiento cuando mi vida es un desastre. Yo no le puedo hablar a alguien que Dios quita los pecados cuando voy caminando en el camino pecaminoso. Yo no le puedo hablar a alguien de la libertad cuando yo soy cautivo del pecado. Pero cuando usted es libre de toda opresión y de toda cadena, tiene la libertad de decirle, Cristo te ama, Dios transforma tu vida, Él puede hacer grandes cosas, Él de donde está te levantará, porque a mí también del pozo de la desesperación de allí me sacó
corazón del hombre y reconocer, ¿verdad?, cuál ha sido su caminar. Entonces va a tener esa autoridad. ¿Sabe por qué va a tener esa autoridad? Porque va a venir un respaldo de Dios. Va a venir un respaldo de Dios. Va a venir un respaldo de Dios, queridos hermanos, porque lo que usted está haciendo, lo está haciendo en el corazón, en la mente y en el espíritu. Porque hay libertad en su vida. Y eso dice, ¿verdad?, David. Entonces dice: enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Queridos hermanos, este salmo a mí me encanta mucho porque vemos a un hombre completamente arrepentido. Y no vemos a un hombre más allá que sea mencionado de esta forma. Él peca una vez y se arrepiente. Porque Dios no le puede va a estar perdonando su pecado todos los días. Porque Dios no puede tolerar la sinvergüenzada del hombre. Dios es Dios de oportunidades. Y dice en la Biblia: si el justo cayere 7 veces, el justo 7 veces será levantado el justo. Entonces vemos, queridos hermanos, que David experimenta el dolor de la traición a Dios. Experimenta ese dolor de la traición a Dios. Cómo ha traicionado lo que Dios había puesto en su vida, lo que Dios había puesto en el ministerio de su reinado. Amén. Le había dado gloria, le había dado grandes cosas, le había dado todo por delante. Amén. Pero David le falló. ¿Qué es lo que dice, lo que nos quiere dar a entender la Biblia, queridos hermanos? Que nosotros estamos, ¿verdad?, estamos también, dice, opuestos o supuestamente, ¿verdad?, a fallar en Dios, porque nadie somos perfectos, ciertamente, queridos hermanos, pero hay un espíritu de poder en nosotros, de decirle no a las tentaciones y sí a la libertad de Dios. Y esto pasaba con el rey, pero veamos lo que dice más abajito. Verso 16 dice: porque no quiere sacrificio que yo lo daría, tampoco holocausto. ¿Qué es lo que Dios pide? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pero cuando hay ese espíritu de arrepentimiento, sí, que se le viene llorando como él lloraba, pero lloraba de la convicción de su arrepentimiento. No era llanto de cocodrilo. Sin 32, Salmos 32. Salmo 32, 5 dice, veamos lo que dice: mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Vamos desde el 3, ¿verdad? Desde el 3. Mientras callé, dijo, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Veamos las sequedades que estamos hablando. Mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El peligro más grande del hombre, queridos hermanos, es andar cargando un pecado oculto. El problema más grande, queridos hermanos, es andar arrastrando algo que puedo engañar a Dios.
que al principio se conoció la benevolencia de Dios, el amor y la misericordia de Dios. Pero el pecado ha cegado ese caminar. David dijo, mi pecado está delante de mí. Pero voy a reconocer, me voy a humillar ante Dios. Y voy a pedir misericordia a Dios. Y su corazón, dice, fue humillado tanto ante Dios que Dios tuvo misericordia. Pero le dijo, mi espada no se apartará de tu generación. Muchas veces, queridos hermanos, creemos que pecamos hoy, venimos, nos arrepentimos y seguimos siendo el mismo. No, hermano. No. Tiene que haber un redargüimiento en el corazón. Cuando el hombre ya no puede, queridos hermanos, que ya no puede caminar para adelante ni para atrás, porque la vida, queridos hermanos, ahí se le termina, es cuando tiene que tomar la decisión más grande de su vida, de volverse a los caminos de Dios. Cuando el hijo pródigo llega, queridos hermanos, toca el fondo, ya no hallaba para dónde caminar, ni la algarroba de aquellos cerdos le daban de comer. Si permanecía en esa situación, se moría. Si permanecía en esa situación y caminaba en esa situación, se moría. Pero vino una reacción igual a la de David y dijo, me muero. Yo sé de dónde vengo. Y yo sé lo que he tenido. David dijo todo lo que lo había envolvido a David. El hijo pródigo estaba pensando de la misma manera. Dijo, no, dijo, me volveré, llegué a la casa y voy a ser el hijo, dijo, más querido. No, ¿verdad? Dijo, llegaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No estoy diciendo que me llame como uno de tus hijos, ya trátame como uno de tus jornaleros. Allá camilla algarrobas, ni eso me querían dar, y ya me estaba muriendo, y yo sé que los obreros aquí tienen comida, yo quiero comer aunque sea de eso, porque yo sé que voy a vivir. Pero reconoció que si caminaba en ese camino se iba a morir. Y dijo, no, porque allá en la casa de mi padre hay abundancia. Allá hay abundancia. David decía, yo tenía gloria, fama, fortuna, tenía, ¿verdad?, todo lo que tenía, pero desobedecí. El hijo pródigo hace lo mismo. Desobedeció, se apartó del padre y le dio, dame la herencia, se fue, se lo gastó ¿con quién? Con las mujeres adúlteras, lo mismo, la misma situación. Pero el padre, queridos hermanos, cuando el hijo llega, ¿verdad?, tal vez el padre de familia lo había estado ahí esperando con un látigo, pero no dice la palabra del Señor que el padre estaba con los brazos abiertos esperando al hijo pecador. Y cuando llega, ¿qué dijo? ¿Lo regañó? No, lo abrazó. Lo abrazó porque mi hijo estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Dijo, tráiganmele, pónganmele sandalias, pónganle vestido nuevo, pónganle un anillo y hagamos fiesta, porque este hijo se había muerto y ha vuelto a la vida. Recompensa del hombre pecador que reconoce que en la presencia de Dios tiene abundancia, no solo para él, sino para su familia, para su esposo, para sus hijos y por sus generaciones que vienen, porque Dios es eterno, queridos hermanos. Solo que quiere que reconozca que en tu corazón hay algo que no le agrada a Dios, y cuando tú reconozcas vas a tener abundancia, vida espiritual de parte de Dios, vas a tener la protección divina de Dios, queridos hermanos, porque se ha arrepentido de aquello oculto que ha estado manejando nuestras vidas muchas veces. Pero hay que ser hombres decididos a creer que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de poder, es un Dios de autoridad, es un Dios de amor, pero es fuego consumidor. Pónganse de pie. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor, a mi vida, Padre. Tú has hablado, Señor, y has hecho, Padre de la gloria, que reconozca, Señor, que tal vez hay áreas, Padre, que yo tal vez no conozca, Padre, pero usted lo sabe, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, este pueblo, Señor, te pedimos que sean limpios, Padre, límpialos como hisopo, Padre. Crea en cada uno de nosotros un corazón limpio, Señor, un corazón recto ante ti, Padre.
Ayúdanos, Señor, a que sean quebrantadas, Padre de la gloria, cadenas que están tal vez estorbando, Señor, pero venimos ante ti, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder y la autoridad, Padre, para poder deshacer toda obra, Señor, toda obra que quiera estar estorbando, Padre, en medio, Señor, Padre, de tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y hasta aquí, Padre, nos has sustentado, Señor, con tu amor, Señor, y con tu, Señor, misericordia, Padre. Señor, sea usted, Padre, con cada vida, Señor, con la hermana Emma, Señor, con el hermano Ramiro, Padre. Oh, Padre de la gloria, toca sus vidas, Señor, y alumbra, Señor, el interior de cada uno de nosotros, Padre, porque cada día queremos ser mejores ante ti, Padre. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre, a reconocer que tu palabra es verdad y tu palabra nos guía, Señor, a toda verdad y a toda justicia, Padre. Ayúdanos a reconocer, Señor, que nuestra divinidad, Padre de la gloria, que en aquello que nosotros no queremos hacer, Padre, ponga un espíritu, Señor, de obediencia para hacer lo que no queremos, Padre, y lo que tú quieres, Señor, que hagamos, eso hagamos, Padre. Ponle, Señor, paz, Señor, a tu sierva, Padre, conforme, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, su vida, su familia, su hogar, Padre. Oh, Padre de la gloria, que tu presencia, Señor, no sea parte de ellos, Padre. Bendice, Señor, el hermano Monte, su familia, Padre. Sea usted poniendo en él un corazón recto cada día, Padre, y límpialo cada día, Padre, para poder ser, Señor, agradables ante ti, Señor. Limpia nuestros corazones, Padre. Límpianos, Señor, de aquella cosa que haya estado estorbando nuestras vidas, Padre, para podernos, Señor, oh, Padre, que cada día, Señor, vayamos caminando en el proceso, Padre, que cada día vayamos siendo procesados, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a no apartarnos de ti, Padre de la gloria. Tómanos, Señor, de tu mano, Padre. Aquel, Señor, hermano, que tal vez, Padre, quiere alejarse, Señor, sea usted, Señor, trayéndolo, Padre, como un garfio, Señor, que no se aparte de tus caminos, Padre, porque sabemos, Señor, que en tu casa hay alimento en abundancia, Padre. Nosotros necesitamos de ese alimento, Padre, para alimentar a nosotros, alimentar nuestra familia, nuestros hijos, Padre. Oh, Padre de la gloria, y te pido por cada joven en esta noche, Padre, sea usted glorificado en cada joven, Padre. Oh, tantas pruebas que tienen, Señor, en las escuelas, oh, Padre, y en las calles donde anden, Señor, caminando, Padre. Sea usted protegiéndolos, cuidando y enviando ángeles alrededor de ellos, Padre. Por cada uno de mis hermanos, Señor, toda la iglesia Pentecostés, campamento de Dios, Padre, cúbrenos, Señor, de lo alto, Padre. Tu cobertura, Señor, sea sobre nuestra vida, sea sobre nuestra familia, sea sobre nuestros trabajos, Padre, sea sobre nuestro caminar, Señor. Redarguye, Padre, oh, Padre, redarguye, porque es tu palabra, Señor, es tu palabra haciendo y dando, Señor, hoy poniendo, Padre, la gloria en el corazón de cada uno, Señor, conforme a nuestro caminar, Señor. Solo te pido, Padre, que sea usted protegiendo y bendiciendo a este pueblo, Padre. Que tu palabra, Señor, haya llegado al corazón, Señor, y de fruto al 100%, Padre. Empezando por mi vida, por mi casa, por mi hogar, Padre. Porque nosotros somos los más necesitados, Señor. Oh, Padre, de tu palabra, Señor. Bendice a este pueblo, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno, Padre. Y bendice, Señor, grandemente la iglesia, Señor. Y todo lo que hagamos, Padre de la gloria, sea para honrar tu nombre, sea para glorificarte, sea, Padre de la gloria, para exaltar tu poder, Señor, tu poderío sobre cada uno de nosotros. Y declaramos libertad al cautivo, Padre. Declaramos, Padre de la gloria, salvación al perdido, Padre. Declaramos sanidad al enfermo, Padre. Y declaramos, Señor, fuerza y gozo, Padre, a aquel, Señor, que ha querido venir a caer en desánimo. Sea, Señor, sea reprendido todo espíritu que sea, Padre, que no sea de parte de ti, Señor, para la gloria, para la honra de tu nombre. Amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Así dejamos a nuestro pastor.